revelado, la increíble verdad oculta del funeral de mi madre que transformó mi vida para siempre. La mañana del funeral, el aire estaba pesado con el dolor y el aroma a flores marchitas. Pedro, con el corazón hecho un nudo, miró el ataúd de su madre, el pilar que había sostenido su vida y su familia. La sala modesta donde habían crecido se pintaba con mechones de tristeza y nostalgia, mientras sus hermanos parecían alejados, atrapados en su propio sufrimiento. Aunque el sol brillaba afuera, en su interior solo había sombras. ¿Qué iba a hacer sin ella? La pérdida lo desbordaba, y su mente era un torbellino de emociones. Pedro había trabajado todo el día en el taller mecánico, arreglando motores y buscando maneras de salir adelante. Su madre siempre le decía que luchara, que nunca se rendiría. Ahora, sin ella, se sentía más perdido que nunca. La noticia de su muerte resonaba como un eco en su corazón, causándole un dolor profundo que parecía no tener fin. Ella había sido su faro, su guía, la razón para seguir cada día. Sin embargo, el luto apenas comenzaba. La atmósfera en casa se tornaba tensa, cargada de resentimientos no resueltos que ufanaban como fantasmas en la habitación. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al llegar ese viejo amigo de su madre, un hombre de cabello canoso y mirada profunda, la habitación se detuvo. Todos lo miraron con sorpresa y asombro. Las historias que compartió hicieron que las lágrimas fluyeran. Hablaba de una joven intrépida que luchó por su comunidad, que se levantó frente a la adversidad con fuerza y dignidad. Las revelaciones sobre secretos familiares mantenidos en la penumbra de años llenaron el aire. Pedro sintió que cada palabra de aquel visitante calaba hondo en su ser, reformulando lo que pensaba que sabía de su madre. Mientras la velorio avanzaba, la tensión entre él y sus hermanos crecía, como si el aire mismo se volviera más espeso. Debería buscar su propio camino, o aferrarse a lo que su madre había construido. En los ojos de sus hermanos, vio el mismo conflicto. No podían dejar que el odio los separara más. Recordó los valores que su madre les inculcó, la importancia de la familia y la unión. Pero la lucha por sus sueños ardía dentro de él, y ese instante de epifanía lo hizo cuestionar todo. ¿Podrá Pedro desafiar las expectativas y luchar por la vida que su madre soñó para él, o se verá atrapado en la telaraña de resentimientos de su familia? La pregunta lo devoraba mientras la velorio se tornaba un campo de batalla. Su corazón latía con fuerza, con cada segundo que pasaba, y el eco de su madre resonaba en su mente, instándole a encontrar el camino real a seguir en su vida. La atmósfera se estaba volviendo insoportable, y el futuro de su familia pendía de un hilo, esperando ansiosamente una decisión que, quizás, cambiaría sus vidas para siempre. Pedro sintió que el aire en la sala se volvía irrespirable. Los murmullos se convertían en ecos lejanos mientras su mente se llenaba de pensamientos contradictorios. No podía creer que las revelaciones sobre su madre rompieran las paredes que había construido alrededor de su tristeza. Sus hermanos, ahora a su lado, mostraban miradas de confusión y frustración, como espejos de su propio desasosiego. El amigo de su madre dejó caer una oración más, un susurro que caló hondo: nunca la subestimen. Su legado vive en cada uno de ustedes. Esa frase resonó como un tambor en su pecho. ¿Qué significaba realmente ese legado? ¿Era simplemente el sacrificio de su madre por mantener a la familia unida o había algo más profundo que deberían desenterrar? Mientras las lágrimas de sus hermanos comenzaban a fluir, Pedro se dio cuenta de que necesitaban estar juntos. Ya no podían permitir que el dolor se convirtiera en un muro. Era momento de abrir el diálogo, de hablar sobre la incertidumbre que todos sentían. ¿Por qué no hablamos de lo que realmente somos ahora, sin ella?, sugirió, sintiéndose sorprendido por su propia audacia. Los ojos de su hermano mayor, un tanto confundido, brillaban con una mezcla de reconocimiento y resistencia. ¿Y qué vamos a decir? Solo tenemos preguntas, Pedro. Preguntas que nunca tuvimos el valor de hacer frente a mamá. A medida que la conversación avanzaba, las emociones que fluían a través de ellos eran innegables: el miedo a lo desconocido, la inseguridad sobre el futuro, y, sobre todo, la lucha interna de cada uno por abrazar su propio destino.
Pedro miró a su hermana, quien se había mantenido en silencio, esperando, como si necesitara el momento adecuado para compartir su verdad. Tal vez lo que ella quería, comenzó ella con voz quebrada, era que nosotros encontráramos nuestro camino, que tomáramos su fuerza y la incorporáramos en nuestras vidas. Las palabras se deslizaron como una luz tenue en una noche oscura. Los recuerdos de su madre emergieron en cada rincón de la sala, su risa, sus historias de valentía, esas lecciones de amor y sacrificio. Las pequeñas cosas que parecían insignificantes en el pasado emergían ahora con un nuevo significado. Era como si una chispa se encendiera en sus corazones, una esperanza que pedía salir a flote. Luego, el amigo de su madre, que se había mantenido al margen, se acercó. Quizá hay algo más que deberían saber, dijo con claridad. Su mirada profunda parecía emanar un acopio de secretos. Ella me habló de un viejo diario, algo que escribió durante tiempos difíciles puede contener lo que realmente deseaba para ustedes. La revelación golpeó a Pedro como un rayo. ¿Un diario? Pero eso era solo el principio, una puerta que podía abrir un mundo de descubrimientos. Imaginó las páginas llenas de palabras de su madre, cada línea convirtiéndose en un mapa hacia el futuro que había anhelado para ellos. Pero, ¿se atreverían a buscarlo? Las dudas aún rondaban en su mente como nubes oscuras, pero el deseo de conocer la verdad lo empujaba a actuar. Miró a sus hermanos, con la esperanza brillando a través del dolor. ¿Qué dicen? ¿Nos unimos para encontrarlo? Al mediar entre la angustia y una nueva aventura, supo que el camino no iba a ser simple. Pero en ese mismo instante, el eco de su madre parecía resonar más fuerte, guiándolos hacia el renacer de su familia. Pedro sintió que el peso de su legado empezaba a transformarse en la fuerza que necesitaban. El futuro aún era incierto, pero una chispa de esperanza empezaba a florecer en medio del dolor. Con una nueva determinación, avanzaron juntos, sintiendo que cada paso los acercaba más a la verdad oculta. Pero, ¿qué más descubrirían sobre su madre y sobre ellos mismos en el camino? La búsqueda apenas comenzaba. Así comenzaron a tejer un plan. La idea de buscar el diario se convirtió en un hilo de esperanza que los unió, aunque los temores sobre lo que pudieran encontrar empezaban a brotar nuevamente. Pedro miró a su hermana, su voz temblando, no sabemos qué hay ahí. Pero quizás ella quería que lo abriéramos juntos. Me duele pensar en lo que pudo haber escrito, dijo su hermana, apretando los puños, quizás es algo que no podremos soportar. Sus palabras, profundas y cargadas de miedo, resonaban en la sala. Pedro sintió una punzada en el estómago. Era cierto, el temor a la verdad podía ser aplastante, sin embargo, antes que pudieran debatir más, el amigo de su madre los interrumpió. A veces, los secretos tienen la clave para deshacer el nudo que llevamos dentro. Debemos ser valientes. Ella confió en mí para que ustedes conocieran esto. Las palabras del hombre fueron un bálsamo en medio del tormento, infundiendo un poco de coraje en sus corazones, decididos a afrontar lo que fuera que se escondiera en el diario. Comenzaron a recordar los lugares donde su madre solía guardar sus cosas. En la casa, el baúl en el ático, la biblioteca pequeña al fondo, cada rincón podía ser una pista. La búsqueda se convirtió en su misión y, como una manada, comenzaron a explorar los lugares que resonaban con los ecos de su infancia. El primer lugar que decidieron investigar fue el ático. Subieron las escaleras crujientes, el aire era espeso y lleno de polvo. Encuentros furtivos con viejos juguetes y cajas abandonadas llenaron de nostalgia el espacio. Mientras hurgaban, la conexión los envolvía en un manto calmo y reconfortante. ¿Recuerdan cuando mamá nos decía que los secretos de la vida estaban en las cosas simples?, dijo el hermano mayor, riendo mientras desempolvaba un viejo álbum de fotos. Lágrimas de alegría y tristeza comenzaron a brotar. Las risas y recuerdos parecían fluir, ayudando a aliviar la carga que llevaban dentro. Finalmente, después de varios minutos de búsqueda, Pedro encontró algo, una pequeña caja con un candado viejo. «Miren esto», gritó emocionado, sosteniéndola con manos temblorosas. «¿Qué hay dentro?», preguntó su hermana, acercándose con curiosidad. Sin embargo, el candado era un obstáculo. No tenían la llave. La desilusión invadió la sala, pero Pedro encontró en su interior un nuevo propósito. «Quizás podemos forzarlo», dijo con un destello de determinación y valentía. Mientras se preparaban para abrirlo, de repente un susurro en su mente pareció surgir. Era la voz de su madre. Recuerden, el amor siempre abre las puertas más difíciles. Esta idea creó una nueva rendija de esperanza y complicidad entre ellos. Con una mirada de complicidad, su hermano mayor tomó un viejo martillo que había en el ático y se acercó.
Esto puede no ser lo mejor, pero estamos juntos. La promesa de unión se sintió en el aire mientras Pedro cerraba los ojos, deseando que lo que encontraran fuera el eco del amor que siempre habían tenido. Tras un golpe, el candado se rompió, y la caja se abrió lentamente, revelando su contenido, una pila de cartas, una pequeña fotografía de su madre de joven y un diario encuadernado en cuero desgastado. Pedro sintió como su corazón latía con fuerza, el momento había llegado. Sin embargo, el diario no solo prometía respuestas, también los llenaba de pánico ante lo que pudieran descubrir. ¿Qué secretos escondía su madre que no podían imaginar? La carga que llevaban parecía pesar todavía más. Mientras Pedro sostenía el diario en manos temblorosas, una voz resonó en su cabeza: esto es solo el principio. Entonces su hermana rompió el silencio: ¿estamos listos para abrirlo? El eco de su voz quedó suspendido en el aire, como si la pregunta flotara en el tiempo. ¿Qué buscarían al abrir esas páginas? La respuesta a eso podría cambiarlo todo. Fue entonces cuando su hermano mayor, con una expresión seria, dijo: tal vez esto sea más que solo el legado de mamá. Tal vez sea nuestra oportunidad de redescubrir quiénes somos. Realmente. En esa instancia, el futuro se tornaba incierto, pero todos sentían que, por primera vez, estaban listos para enfrentar lo que viniera. Los corazones latían en conjunto, pero la tensión estaba a punto de romperse. La pregunta era: ¿estaban realmente listos para lo que aquellas páginas revelaran? El silencio se apoderó del ático mientras los tres hermanos intercambiaban miradas, cada uno tomando una respiración profunda, como si el aire que rodeaba la caja fuera pesado, cargado de promesas y miedos. Pedro abrió el diario lentamente, sintiendo la textura del cuero desgastado bajo sus dedos. La bisagra crujió levemente, como si el propio libro se sintiera cansado de haber permanecido cerrado tanto tiempo. Voy a leerlo en voz alta, dijo Pedro, su voz apenas un susurro. Su hermana asintió, mientras que su hermano se acomodaba al lado, ansioso por escuchar. El primer paso en este nuevo camino estaba a punto de ser dado. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones a mano, con una caligrafía enérgica que vibraba con la esencia de su madre. Hoy es un día especial, comenzó a leer. Hoy celebramos la vida en su máxima expresión. La voz de Pedro temblaba ligeramente cuando las palabras comenzaron a construir un relato. La madre de ellos hablaba sobre momentos simples, risas y sueños, todo entrelazado con un amor incondicional que irradiaba en cada línea. A veces, las verdades más dolorosas son las que sanan, continuó leyendo Pedro. De repente, una frase le hizo detenerse. El amor y el sacrificio van de la mano. Les he dejado algo que quizás nunca esperaron ver. El corazón de Pedro se aceleró. Miró a sus hermanos, y vio el eco de la misma incredulidad en sus rostros. ¿Qué significa esto?, preguntó su hermana, mientras comenzaba a morderse el labio. Era evidente que todos compartían la misma sensación de inquietud. Con un nudo en la garganta, continuó: mis queridos hijos, si están leyendo esto, entonces mi tiempo ha llegado. No quiero que sientan dolor, sino que encuentren la fortaleza en lo que está por venir. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Pedro mientras escuchaba las palabras de su madre, como una melodía suave que resonaba en su corazón. ¿Qué les he dejado? Pedro leyó en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Cuando me fui, me aseguré de que ciertas verdades salieran a la luz. Se tomó un momento para mirar de reojo hacia sus hermanos, que contenían la respiración, sabiendo que cada palabra era un paso más hacia un futuro incierto. La siguiente línea temblaba con una promesa. Las cartas que se encuentran en la caja son parte de su historia, una historia que merece ser contada. Ustedes merecen entender por qué las decisiones que tomé fueron necesarias. La incertidumbre de ese momento se convirtió en un abismo que Pedro no estaba seguro de querer cruzar. Decisiones necesarias, repitió su hermana, haciendo eco del dolor que todos compartían. Sin embargo, a medida que la lectura continuaba, los ojos de Pedro se cerraron momentáneamente, y una reflexión profunda lo invadió. Puede que tengamos que aceptar verdades no deseadas, pero es en la aceptación donde encontraremos nuestra verdadera fuerza. La influencia de esas palabras los rodeó como una manta tibia. Entender a su madre parecía moverse hacia una realidad que nunca habían considerado. Después de leer varias páginas, decidieron hacer una pausa. La sensación de vulnerabilidad llenaba el aire, pero también había resquicios de esperanza. ¿Y si nos descubre algo iluminador?, preguntó el hermano mayor, rompiendo el silencio que se había establecido después de la lectura. Su legado podría guiarnos en nuestro camino. ¿Qué pasaría si lo que descubrimos nos cambia para siempre?, cuestionó su hermana, con voces mezcladas de miedo y emoción.
Pedro conocía la verdad. Lo que habían encontrado en ese diario podía ser la clave para sanar heridas que llevaban años guardadas. «Es hora de ser valientes», exclamó, un nuevo vigor renaciendo en su pecho. «No podemos alejarnos de esto. Estamos juntos, y lo afrontaremos». Mientras se preparaban para seguir adelante, una última línea llamó su atención. «Siempre habrá amor en el dolor, y la verdad los guiará a la luz». Después de esa reflexión, se sintieron más unidos que nunca. Pero, aunque la vida les había preparado un nuevo camino, la pregunta seguía flotando: ¿qué impacto tendría esa verdad en sus vidas? Así, decidieron abordar las cartas una a una, mientras el peso de la historia de su madre se intensificaba. Y en ese momento, Pedro sintió que el viaje apenas comenzaba. Cada carta, cada secreto, podía ser una pieza del rompecabezas que los llevara a un destino que transformarían irreversiblemente. Pero mientras se disponían a abrir la carta más antigua, una llamada intempestiva interrumpió el momento. El sonido vibrante del teléfono resonó en el ático, desestabilizando todo. Pedro se congeló, la predicción peinando su mente. ¿Y si esto está conectado? ¿Quién podría ser? La mezcla de ansiedad y anticipación de lo desconocido transformaba el ambiente en un fervoroso caos. ¿Sería esta la llamada que habían estado temiendo? ¿O el comienzo de algo que cambiaría todo lo que sabían? El sonido del teléfono resonó en el ático, un eco inesperado que hizo que el aire se volviera denso, casi palpable. Pedro miró la pantalla del móvil, que brillaba intensamente, revelando el nombre de un contacto que no reconocía. Su pulseo rápido se sintió como un tambor en su pecho. «¿Responder o no?», murmuró, mirando a sus hermanos con indecisión. Su hermano se acercó y presionó suavemente su brazo, alentándolo a descolgar. «Quizás sea importante. Quizás nos dé respuestas que estamos buscando», dijo con un tono que buscaba confianza en medio de su propia inquietud. Pedro tragó saliva y, aunque el miedo se hizo fuerte en su mente, tomó el teléfono y contestó. «Hola», dijo, manteniendo un hilo de nerviosismo en su voz. «Pedro, soy yo», respondió una voz familiar, pero que había estado ausente durante años. Era su tía Carmen, la hermana menor de su madre. La sorpresa atravesó a los tres como un rayo. Nadie esperaba escucharla. «Perdón por llamar así, pero hay algo que debo contarte. Es sobre tu madre, sobre lo que ocurrió antes de que se fuera». La sala se llenó de un silencio pesado mientras las palabras de Carmen se filtraban por el altavoz. Los hermanos intercambiaron miradas llenas de ansiedad y curiosidad. «¿Qué sabes?», preguntó Pedro, forzando la voz para no dejar que la emoción lo ahogara. «Hay secretos, cosas que nunca asumí que ocurrirían», comenzó Carmen, su tono cargado de dolor. «Tu madre dejó una parte de su vida sin contar. Necesito que entiendas que hay razones detrás de sus decisiones». Las palabras de Carmen construyeron una tensión nueva en el ambiente. El tiempo parecía haberse detenido, impregnando cada rincón del ático con la premura de lo que estaba por revelarse. «Lo que te diré no cambiará solamente las cosas que creías saber, sino también cómo ves a nuestra familia», continuó. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó su hermana, incapaz de soportar más el peso del misterio. «Todo comenzará con una carta que tu madre guardaba cuidadosamente. Hay un lugar donde ella planeó que volvieras. Necesito que tengas esa carta en tus manos para comprender todo lo que pasó, para que puedas sanar como familia». Pedro sintió cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. La incertidumbre amenazaba con desbordar, pero el deseo de descubrir más era más fuerte. «¿Dónde está?», inquirió, presionado por el impulso de confrontar su historia familiar. «Debes ir a la antigua casa de la abuela. Encontrarás más de lo que imaginas. Pero ten cuidado, no todo lo que hallarás será fácil de aceptar. Es un viaje peligroso, tanto por los recuerdos como por lo que hay ahí», advirtió Carmen. Las palabras resonaron en la mente de Pedro como un eco distante de una verdad ocultada. «¿Qué hay en la casa?», preguntó, temiendo la respuesta. «Las cartas y la verdad de su funeral», contestó Carmen, con la voz llenándose de emoción. «Es hora de que sepas lo que realmente sucedió. Es tu legado, tu historia». Pedro miró a sus hermanos, su mirada llena de determinación. Sabía que esto era más grande de lo que habían imaginado. Con el impulso renovado y el corazón latiendo con fuerza, respondió: «Estamos listos para escucharlo. Vamos a buscarlo juntos». La llamada se cortó abruptamente, dejando un silencio inquietante a su paso. Pedro respiró hondo, consciente de que un nuevo camino se abría ante ellos. Sin embargo,
Volviendo a mirar la caja donde se encontraban las cartas, la pregunta persistía en su mente: ¿qué revelaciones estaban por venir? La angustia por descubrir los secretos escondidos los llevaba a la antigua casa de la abuela, sabiendo que el viaje no solo les daría respuestas, sino que también abriría viejas heridas y recuerdos olvidados. Y así decidieron, preparados para enfrentar lo que estaba esperando en aquel hogar donde tantas historias se habían tejido, pero también donde los secretos habían permanecido ocultos. La intriga crecía mientras se preparaban para salir. ¿Qué esperanzas o temores encontrarían al final de ese camino? La noche caía rápidamente y, con ella, la sensación de que el tiempo se agotaba. No había vuelta atrás. Este sería el viaje que cambiaría todo. La lluvia comenzó a caer con fuerza al salir del ático. Cada gota parecía resonar como un tambor en el cemento, marcando el compás de este nuevo capítulo que estaban a punto de enfrentar. Pedro se abrazó del abrigo que lo envolvía, sintiendo cómo la brisa fresca le erizaba la piel. Sus hermanos, a su lado, caminaban en silencio, compartiendo un mismo objetivo, una misma inquietud. La noche caía rápidamente, y el temor y la curiosidad se entrelazaban. ¿Qué tipo de secretos puede haber en esa casa?, se preguntó Pedro, mientras recordaba las historias de su madre. Aquellas que siempre terminaban en risas y comidas familiares, pero que nunca tocaban lo más profundo de sus heridas. Sabía que todo lo que estaba por desenterrar podía cambiar la forma en que miraban a su familia. Con cada paso que daban hacia la antigua casa de la abuela, el peso del misterio se sentía más profundo. Tal vez lo que encontremos no nos guste, dijo su hermana, rompiendo el silencio. Pedro se detuvo, archando una ceja. Pero también podría ser lo que necesitemos para sanar, respondió él con firmeza, intentando convencer no solo a su hermana, sino a sí mismo. Al llegar, la casa se alzaba imponente, envuelta en la oscuridad. Las ventanas, aún con los ecos de las risas pasadas, parecían selladas por la tristeza. Se acercaron a la puerta, cuya madera crujía bajo el peso de los recuerdos. Pedro tomó la delantera y, tras un breve respiro, empujó suavemente la puerta. El aire en el interior era espeso, como si las paredes mismas intentaran retener las memorias, pero había algo más, una sensación de que en cada rincón, cada sombra, un susurro esperaba ser escuchado. Las luces del pasillo eran poco más que sombras. ¿Crees que haya alguien aquí?, preguntó su hermano, nervioso. No lo sé, contestó Pedro. Pero debemos seguir adelante. Se dirigieron a la sala principal, donde un viejo piano cubierto de polvo guardaba el eco de melancólicas melodías. Todo estaba en un estado de abandono. La tela de los muebles se desgastaba, y el retrato de su abuela que colgaba en la pared parecía seguirles con la mirada. Vamos a buscar la carta, dijo Pedro, sintiendo el peso de las palabras. Comenzaron a explorar la habitación, abriendo cajones y moviendo objetos familiares. Sus manos temblaban de anticipación y miedo. Con cada artículo que sacaban, la historia de su madre cobraba vida, pero las respuestas seguían esquivas. De pronto, su hermana gritó. «Mira esto». En su mano sostenía un pequeño cuaderno, desgastado pero aún legible. La letra era familiar, cada palabra parecía vibrar con el acento de su madre. «Es un diario», dijo Pedro, tomando el cuaderno y hojeando sus páginas. Lo que leyó lo golpeó como un rayo, fragmentos de dolor, confusión y secretos ocultos. No eran solo mentiras, murmuró. Eran decisiones difíciles. Más páginas revelaban la angustia de su madre, su lucha con la culpa y el amor, y unas líneas finales que hablaban de promesas no cumplidas. Esto no es solo una carta, es un testamento de su vida, un mapa de por qué desapareció, dijo Pedro, los ojos llenos de lágrimas. Era como si los ecos del pasado comenzaran a gritar, exigiendo ser escuchados. La verdad no era solo lo que había pasado antes de su marcha, era un retrato de su madre que nunca habían imaginado. Necesitamos saber más, dijo su hermano, ausente por un momento. ¿Crees que hay algo más en la casa? Pedro se detuvo, mirando hacia la oscuridad del pasillo. Hay algo más, lo siento, afirmó, sintiendo un escalofrío en su nuca. Con el cuaderno en mano, y un nuevo valor decidido, se aventuraron hacia el fondo de la casa. Las revelaciones estaban al alcance, y cuanto más se acercaban, más podían sentir que el pasado no solo quería ser recordado, sino también liberado. Lo que descubramos aquí podría cambiarlo todo, pensó Pedro mientras seguía avanzando, lleno de preguntas que clamaban por respuestas. La próxima puerta estaba delante de ellos, y no sabían lo que encontrarían detrás. La emoción y el miedo se entrelazaban en su pecho.
Y. Si aquello que encontraban era más de lo que podían manejar. La incertidumbre era abrumadora, pero dar marcha atrás no era una opción. Es ahora o nunca, susurró su hermana. Y con una determinación renovada, empujaron la puerta al final del pasillo. Al abrirla, una luz tenue iluminó el espacio y las respuestas que tanto anhelaban parecían estar a punto de revelarse. Sus corazones latían desbocados, sabiendo que la verdad definitiva podía estar justo frente a ellos. La puerta se abrió lentamente, como si estuviese protestando contra el tiempo que había transcurrido desde la última vez que alguien la había atravesado. La luz tenue iluminaba un cuarto pequeño, apenas amueblado. Un aroma a polvo y a algo más, como a recuerdos suspendidos, invadió el aire. Pedro se pasó la mano por la frente, sintiendo el sudor frío que se formaba ante la anticipación. El espacio estaba casi vacío, salvo por un par de cajas apiladas en una esquina y un viejo escritorio que, aunque deteriorado, parecía tener la fuerza de contar historias. Aquí es donde comenzó todo, murmuró su hermana, y su voz parecía convertirse en un eco dentro del cuarto. Las paredes estaban repletas de cicatrices, marcas de un pasado que suplicaba ser oído. Pedro se acercó al escritorio mientras sus hermanos exploraban las cajas. Lo primero que notó fue una pequeña fotografía puesta en la esquina del mismo. Su madre, de joven, sonriendo con una alegría que apenas podía recordar. ¿Por qué desapareció?, se preguntó, sintiendo que el nudo en su pecho se volvía más apretado. Entre las páginas del diario, había menciones de un álbum que sus padres solían mirar juntos. Tal vez aquí encontremos algo. Sin pensarlo más, abrió el cajón del escritorio y allí, entre papeles amarillentos, yacía un viejo álbum de fotos. Su corazón dio un vuelco. «Pedro. Mira esto», exclamó su hermano, sosteniendo una caja que había encontrado. Cuando se acercó, vio que contenía objetos que pertenecían a su madre, viejos collares, cartas desbordadas de palabras de amor y tristeza, además de un pequeño diario más, claramente más reciente. Con manos temblorosas, abrió el álbum y las imágenes volaron ante sus ojos. Momentos felices, rostros conocidos y otros que no recordaba, sin embargo, había algo extraño en las últimas páginas. Había fotografías de un hombre que no conocía, sonriendo junto a su madre en un parque, y otra, en un cumpleaños que él recordaba, donde ella parecía distanciada, como si ocultara algo. «¿Quién es él?», preguntó su hermana, señalando una de las imágenes. Pedro tragó saliva, sintiendo que un abismo se abría ante ellos. «No lo sé», respondió, casi en un susurro. A medida que exploraban todas las fotos, también vieron en las páginas del diario más referencias a encuentros con ese hombre. Su madre hablaba de un amor que había crecido en secreto, una vida que, aparentemente, estaba entrelazada con los paisajes que todos consideraban un hogar. Él comenzó su hermana, pero se detuvo, incapaz de proseguir. Pedro sintió que su mundo se tambaleaba. «No puede ser», murmuró, sin poder creer que su madre había llevado el peso de un amor oculto entre su familia, uno que podría haber influido en su decisión de marcharse. Un frío recorrió el ambiente y, al mismo tiempo, algo dentro de Pedro se iluminó. Este hombre tal vez estaba relacionado con su búsqueda de libertad, pensó, recordando las luchas que su madre había enfrentado, las decisiones que había tomado. El dolor y la lucha eran parte de su historia, un hilo que igualmente los unía a ellos. La revelación los desbordó. «¿Qué más hay aquí?», preguntó su hermano, desesperado por respuestas. Pero antes de que Pedro pudiera responder, escucharon un golpe sordo, como si algo en el ático estuviese removiendo sus cimientos. La luz comenzaba a parpadear, y el aire se volvió denso. «¿Qué fue eso?», preguntó su hermana, asustada. Pedro sintió una mezcla de terror y curiosidad. «Debemos averiguarlo. Tal vez se trate de más secretos», dijo con determinación, aunque su voz temblaba. Mientras se giraban hacia la fuente del ruido, sabían que el otro lado de la casa podía contener dudas, temores y, quizás, las respuestas que tanto habían buscado. Había un camino que los conducía, no solo a la verdad, sino a la reconciliación de su historia familiar. Pedro hizo una pausa por un instante y miró a sus hermanos. «Lo que descubramos puede cambiar nuestra vida para siempre. ¿Listos?». Sin esperar sus respuestas, se dirigió hacia la escalera que llevaba al ático, el lugar donde lo desconocido y lo familiar podrían finalmente encontrarse. La inquietud y la emoción latían en su pecho. «Nada será igual después de esto», se dijo, mientras comenzaban a subir los escalones, el crujir de la madera resonando como un mantra sombrío.
La verdad se poblaba de sombras, esperando ser abrazada. ¿Qué secretos se reflejarían una vez que llegaran al final de esa escalera? Todo lo que deseaban saber estaba por revelarse, pero el eco del pasado podía traer consigo más de lo que estaban listos para enfrentar. Con cada escalón que subían, el aire se volvía más denso, como si la casa estuviese respirando con ellos. Pedro siempre había sentido una conexión con el espacio familiar, pero ahora parecía que se abría un abismo. La luz parpadeante amplificaba los ecos de sus pasos, mientras él y sus hermanos alcanzaban la puerta del ático. Al llegar arriba, Pedro empujó la puerta con cuidado, revelando un espacio abarrotado de objetos cubiertos de tela y polvo. La penumbra apenas permitía distinguir los contornos de viejos muebles, baúles y más recuerdos que esperaban ser desenterrados. Un frío caló sus huesos. «¿Qué hay aquí?», murmuró su hermana, sus ojos brillaban en la oscuridad, llenos de una mezcla de miedo y curiosidad. Mientras Pedro intentaba orientarse, algo en el rincón llamó su atención. Un viejo cofre, adornado con grabados desgastados, parecía estar esperando ser abierto. Sin pensarlo, caminó hacia él, sintiendo que cada paso lo acercaba a un secreto olvidado. «Pedro, cuidado», exclamó su hermano, sorprendiendo a Pedro de su trance. Pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento decidido, levantó la tapa del cofre. La bisagra crujió como si reclamara ser escuchada. Dentro, halló una colección de cartas, amarillentas y deshechas por el tiempo, junto a un objeto que hizo que su corazón se detuviera, un pequeño retrato de su madre y el hombre de las fotos, tomado en el mismo parque donde había realizado los recuerdos felices de su infancia. «¿Qué es esto?», preguntó su hermana, acercándose con cautela. Pedro sintió que el aire se volvía más escaso. Con manos temblorosas, sacó las cartas. La primera que leyó tenía un perfume a nostalgia que lo envolvió. Con cada palabra, se sumergía en la historia de su madre, una parte de su vida que jamás había imaginado. «Querido Andrés», comenzó la carta, y con cada frase, las revelaciones lo sacudieron. La voz de su madre hablaba de sueños, de buscar su verdad, de amores ocultos y de una lucha constante por encontrar su lugar en el mundo. Pedro sintió como si su madre estuviese presente, contándole sus secretos, rompiendo el silencio que había cargado durante años. Esto es increíble», susurró su hermana, sus ojos llenos de lágrimas. «Nunca imaginé». Su voz se apagó, incapaz de completar la frase. Mientras exploraban más cartas, descubrieron detalles sobre una vida que había rachado la línea de lo que conocían. Su madre había querido ser libre, había tenido esperanza. Sus palabras ardían como fuego, revelando una mujer fuerte y valiente, que había luchado por un amor que la sociedad no aceptaba. «Por eso se fue», pensó Pedro, y aunque el dolor le atravesaba el pecho, también sentía un nuevo tipo de conexión con ella. Un intenso silencio se apoderó del ático. Pedro sintió que el vínculo con su madre se fortalecía, que el dolor del pasado comenzaba a curarse. Pero en medio de la revelación, un pensamiento oscuro atravesó su mente. Si su madre había ocultado tanto, ¿qué más había escondido? «No sabes el secreto que guardo», decía otra de las cartas, fragmentos de una verdad que podrían llevar a Pedro hasta el borde de un abismo emocional. Miró a sus hermanos, sintiendo una mezcla de unión y miedo ante lo que pudiesen encontrar. «Esto apenas es el comienzo», dijo Pedro, abrumado, pero decidido. La urgencia de descubrir la historia completa invadía cada rincón de su ser. «Debemos seguir, hay más aquí». Teniendo un sentido renovado de propósito, comenzó a buscar más en el cofre. Sin embargo, la atmósfera cambió de nuevo cuando un ruido sordo retumbó desde el otro lado del ático, como si algo estuviera empujando las paredes de la memoria. Pedro se detuvo, el corazón latiendo a toda prisa. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. El pánico se coló en la habitación, pero en sus ojos había un brillo de determinación. «Lo que sea, debemos enfrentarlo. Estamos más cerca de la verdad de lo que pensamos», afirmó, aferrándose a la nueva luz que emanaba de sus descubrimientos. La escalera hacia lo desconocido ya no parecía tan amenazante. Estaban listos para enfrentarse no solo a los secretos de su madre, sino a las sombras que expondrían el legado familiar. La puerta del ático se cerró tras ellos, y con ello, un nuevo capítulo en sus vidas estaba por comenzar. «¿Listos para lo que venga?», preguntó Pedro, respirando hondo. Mientras los otros asintieron, sabía que lo que encontrarían podría cambiarlo todo. Con valentía en sus corazones, dieron un paso más hacia la oscuridad, preparándose para desentrañar el verdadero misterio detrás del funeral de su madre, una revelación que podría transformar sus vidas para siempre.
La oscuridad del ático envolvió a Pedro y sus hermanos como un manto pesado, pero cada uno de ellos sabía que no había vuelta atrás. El eco del estruendo había despertado una inquietud profunda en el pecho de Pedro, un murmullo que clamaba por respuestas. ¿Qué podrían haber estado ocultando?, se preguntaba en voz baja. La idea de que su madre hubiera vivido una vida paralela, llena de secretos, lo abrumaba, pero a la vez lo impulsaba a seguir adelante. Con manos temblorosas, comenzaba a buscar entre las cartas rotas, aferrándose a la esperanza de que cada fragmento revela algo importante. A medida que exploraban más el cofre, encontraron una carta más, especialmente desgastada por el tiempo. «Es la última», dijo su hermana, con voz temblorosa. Pedro la sintió vibrar en sus manos, una sensación casi eléctrica. La leyó en voz alta: «Andrés, si alguna vez descubres esto, no quiero que te sientas culpable. Mi amor por ti fue verdadero, pero hay algo que no puedo compartir». Sus palabras resonaron en el ático, cruzando las fronteras del tiempo. Cada sílaba era un susurro anhelante de la vida que había compartido con Andrés, una vida que él y sus hermanos jamás conocieron. La atmósfera se tornó más densa, como si la propia casa estuviese absorbiendo la tristeza de las revelaciones. Uno de los baúles en la esquina parecía moverse ligeramente, atraído por la marea de emociones que destilaban las cartas. Pedro se acercó, un pequeño nudo de ansiedad formándose en su estómago. «Quizás hay más», murmuró, y con un movimiento decidido, abrió la tapa del baúl. Dentro, encontró una serie de fotografías. Imágenes de su madre sonriendo, de una juventud vibrante y llena de vida. Pero no estaba sola. Junto a ella estaban otros rostros, algunos familiares, pero otros desconocidos. Las miradas de aquellos presentes en las fotos reflejaban amor y complicidad, un mundo que su familia nunca había tocado. «¿Quiénes son?», preguntó su hermano, la confusión clara en su voz. Pedro sintió que la intriga lo invadía. «No lo sé, pero debemos averiguarlo». Sus manos temblaban mientras sostenía una fotografía donde su madre abrazaba a un hombre de mirada intensa. La frase de la carta resonaba en su mente: «Mi amor por ti fue verdadero». Un amargo sabor de desesperación le recorrió la espalda. Esto era más de lo que había imaginado. No solo se trataba de su madre y los secretos que guardaba, era una red de emociones y relaciones que nunca habían comprendido. El silencio en el ático era abrumador. A medida que examinaban las fotos, otro estruendo tembloroso sacudió el lugar. Pedro casi lanzó el baúl hacia atrás, su nuevo hallazgo voló de sus manos hacia el suelo. «Esto no es normal», dijo su hermana, su voz teñida de miedo, pero había algo más. Pedro pudo ver en sus ojos que, a pesar del miedo, había curiosidad, el mismo fuego que lo impulsaba a seguir buscando respuestas. «Necesitamos saber la verdad», dijo Pedro, con determinación. «Más allá de lo que doloroso que sea, no podemos ignorarlo. Nuestra madre nos dejó un legado que merece ser conocido». Mientras sus corazones latían en unificado compás, un nuevo eco resonó en el ático, bajo el silencio cargado de secretos. Pero esta vez no era un ruido inquietante, era como un susurro que provenía de las paredes mismas de la casa, como si los fantasmas del pasado estuvieran creando un camino hacia la revelación. «¿Alguien más escuchó eso?», preguntó su hermano, mirando a su alrededor. Pedro sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «No podemos rendirnos. Debemos encontrar lo que está escondido aquí. Vamos a enfrentarnos a lo que sea juntos». Con un impulso renovado, se movieron hacia el lugar de donde parecía venir el sonido, adentrándose más en las sombras, listos para descubrir lo que realmente residía en el corazón de su familia. A medida que se acercaban, el misterio se oscurecía aún más, y Pedro supo que había más en juego que simplemente la historia de su madre. Se estaba gestando un cambio, una transformación que podría liberarlos. O atraparlos para siempre. «Estamos a un paso de descubrir lo que realmente significa ser parte de esta familia», murmuró, pero, en el aire, se sentía una advertencia. ¿Puede que lo que encontraran fuera más de lo que estaban listos para afrontar? Con la respiración entrecortada y los corazones acelerados, se aventuraron hacia lo desconocido, sintiendo como la historia de su madre y el legado familiar comenzaban a desenredarse, revelando un hilo que podría conectarlos a un destino inesperado. El aire en el ático se sentía pesado y cargado de misterio. Pedro y sus hermanos, con el corazón latiendo con fuerza, se preparaban para enfrentar lo desconocido. Cada susurro de la casa parecía guiarlos hacia una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Estaban allí, dispuestos a descifrar el legado de su madre. Pedro sintió como si la casa estaba viva, como si cada rincón guardara un secreto esperando ser encontrado.
Este es nuestro momento, murmuró, tomando la mano de su hermana. Su hermano asintió, firme a su lado. Juntos, eran más fuertes, juntos podían afrontar cualquier verdad. Al acercarse al rincón oscuro del ángulo del ático, encontraron un pequeño cofre que parecía resonar con ecos de un pasado. Con manos temblorosas, Pedro sintió que se enfrentaba a su destino. Al abrirlo, una luz tenue reveló un conjunto de cartas, cada una con la caligrafía familiar de su madre. Las cartas hablaban de amor, de lucha, de decisiones difíciles, pero también de arrepentimientos y sueños no cumplidos. ¿Por qué nunca nos contó esto?, preguntó su hermana, sus ojos llenos de lágrimas. Cada palabra escrita era un rasguño en el alma, un eco del amor y sacrificio que habían dado por sentado. Porque tal vez no sabía cómo, respondió Pedro, sintiendo que su madre compartía su verdad a través de esas páginas. Mientras leían, sus corazones se rompían y se reparaban al mismo tiempo. Había pasajes que resonaban con la fuerza de quienes eran ahora. Su madre había soñado un futuro lleno de luz y esperanza para ellos, pero sus decisiones fueron tomadas en las sombras de su propia tristeza. El amor por Andrés, un amor prohibido, había traído dolor y temor, y al mismo tiempo, la fuerza de seguir adelante a pesar de las circunstancias. Esto es más que un simple diario, es un mapa de nuestra historia familiar. El eco de la voz de Pedro llenaba el espacio, mientras los recuerdos de su infancia comenzaban a cobrar vida en su mente. Una revelación más, un último secreto en el fondo del cofre. Una carta con un mensaje claro: siempre estaré con ustedes. Las palabras iluminaban el corazón de Pedro, retumbando en su interior como un mantra de amor eterno. Ella quería que viéramos la verdad, no solo por ella, sino por nosotros, dijo, y sintió como el peso del pasado empezaba a liberarse. De repente, un ruido sordo interrumpió el silencio que los envolvía. Miraron hacia arriba, temerosos. ¿Qué fue eso?, su hermana preguntó en voz baja. El pánico se hizo presente, pero Pedro respiró hondo. Debemos enfrentarlo. El pasado ya no nos puede mantener prisioneros. Con determinación, se acercaron a la dirección del sonido. Cada paso resonaba con un eco de valentía. Lo que sea, tenemos que hacerlo juntos, dijo Pedro con firmeza. La tensión creció en el aire como un plato que estaba a punto de romperse. Al abrir una puerta más, se encontraron con una habitación olvidada. Las paredes estaban cubiertas de polvo y, al fondo, una antigua mesa de madera mostraba un collage de fotos familiares. Al acercarse, vieron el rostro de su madre, pero también muchos otros que nunca habían conocido. Al lado de esos rostros, descubrían historias ocultas de amor y redención que habían deseado vivir en voz alta. Ver esto es como ver una parte de nosotros, dijo su hermano, con lágrimas en los ojos. Esto no solo trata de conocer a nuestra madre, se trata de entender a nuestra familia. La idea de unidad empezó a florecer entre ellos, y el perdón por lo que quedó por decir comenzó a llenar el espacio donde antes había incertidumbre. Pedro sintió que la tristeza se transformaba en aceptación. Sus hermanos miraban la transformación de sus propios corazones mientras leían las historias que su madre había mantenido en secreto, una carga que había llevado sola. No necesitamos saberlo todo para seguir adelante, reflexionó su hermana, secándose una lágrima. Podemos construir sobre esta verdad. Es un nuevo comienzo. Con cada palabra leída, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. En lugar de divisiones, el amor comenzaba a ocupar el hueco que había dejado la pérdida. Compartieron sus propias historias, sus miedos, sus sueños y, finalmente, rieron juntos al recordar las travesuras de su infancia. La tristeza se volvía a llenar de esperanza. Al salir de la antigua casa, el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de amarillos y naranjas. El pasado no los definía, y el futuro estaba en sus manos. Se prometieron contar la historia de su madre, de las verdades que habían descubierto, no como una carga, sino como un legado de amor que esperaban vivir cada día. ¿Están listos para escribir la siguiente parte de nuestra historia?, preguntó Pedro, mirando a sus hermanos con una mezcla de determinación y amor. Y juntos, como una familia unida, caminaron hacia la luz del nuevo día, dejando atrás las sombras. Este viaje de descubrimiento no solo había transformado la tristeza en esperanza, sino que también había inspirado el renacer de un verdadero amor familiar. La conexión entre ellos había sido reavivada, cada uno llevaba consigo no solo el legado de su madre, sino también la promesa de crear un futuro lleno de luz y amor. Ahora, más que nunca, sabían que podían enfrentar cualquier tormenta, juntos. ¿Y tú,
querido lector, si quieres seguir siendo parte de estas historias transformadoras, necesitas suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más, dale un like para alimentar nuestro canal y deja un comentario con tus reacciones sobre este final tan conmovedor. Además, si conoces a alguien que necesita esta inspiración, comparte este video con al menos 5 amigos. El apoyo de los verdaderos fans como tú es lo que hace posible que sigamos creando estas historias increíbles.